Segunda de Reyes capítulo 4, desde el versículo 1 al 7, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él les dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios: el que vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde, ya casi noche. Gracias por tu presencia. Gracias porque hemos podido llegar hasta tu casa. Hemos cantado, hemos alabado, hemos bendecido tu nombre. Y en este momento y en esta hora hay palabra, Señor, para nuestras vidas, palabra para cambiar nuestro corazón, palabra para alentarnos, palabra, Señor, para traer paz a nuestra mente. Deseamos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ingresar en nuestro corazón, en nuestras vidas y producir el cambio necesario, el cambio conveniente para cada uno de nosotros. Vos conocés nuestra situación, vos conocés nuestro corazón, conocés qué situaciones estamos atravesando y cuánto necesitamos tu palabra. Espíritu Santo, usa mi vida en esta hora con poder, con autoridad, con unción de lo alto, para que pueda predicar tu palabra, exponer tu palabra de la mejor forma. Señor, habla a cada uno de nosotros, habla a los que estamos en este lugar, habla, Señor, a los que luego irán a escuchar este audio, a los que están, Señor, siguiendo la transmisión. Que tu palabra sea llegando a cada uno de nosotros, Señor. Lo que decías hablar, lo que decías marcarnos, Señor, que pueda ser entregado en esta hora, que pueda dar fruto 100%. Gracias en este tiempo y en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero volver a leer el versículo 6 y 7. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Le puse como título al sermón de esta noche: consejos antes de la crisis. Consejos antes de la crisis. Dígame si unos meses antes de ese fatídico 2001, imagínense que unos meses antes de ese bendito diciembre, alguien venía y le decía, si usted tenía sus ahorros en el banco: mirá, 2 consejos te voy a dar. Sacá tus ahorros del banco y no solamente los saques, sino que comprá dólares. ¿Sí? Insistentemente: mirá, te voy a dar un consejo, sacá tus ahorros del banco y comprá dólares. Estaríamos más que agradecidos con ese consejo. Digo, en aquel momento teníamos plata y si hubiéramos comprado dólares, ¿no? Pero digo, fue un gran problema y mucha gente intuía lo que podía pasar. Ahora imagínense en situaciones que ya vivieron, que ya pasaron, cuánto hubiéramos valorado un consejo frente a esa mala decisión que tomamos, frente a esa palabra de más que dijimos, frente a eso que firmamos o frente a eso que nos comprometimos. Digo, qué bien nos hubiera venido ese consejo previo a esa mala experiencia o a esa mala decisión. Qué bueno es tener consejos antes de las crisis. Proverbios 25, 11 al 13, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la versión dice: el consejo oportuno es precioso como manzanas de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro.
Los mensajeros confiables refrescan como la nieve en verano, reviven el espíritu de su patrón. Digo, qué importante es tener un consejo a tiempo, ¿no? Un consejo en el momento justo. Recuerdo cuando compré el primer auto, creo que como muchos, me ganó la emoción, ¿no? Me ganó la emoción de saber que podía comprarlo. Y no consulté a nadie. No estaba ni Claudio, ni Arnaldo, ¿no? Esos mecánicos amigos que, che, te puedo llevar, que quiero comprar. No, estaba tan emocionado, ¿sí? Por esa primera compra que fui y vi y dije, y me comí el cuento, ¿no? Era de una señora que no lo usaba nunca, ¿no? Y dice, es perfecto. Claro, estaba re chocado ese auto. Pero bueno, claro, yo entré como un caballo. ¿Por qué? Porque lo miré, para mí era verdad lo que me decía y en apariencia se veía impecable. Después en el paso del tiempo y cuando lo tuve que llevar por primera vez al mecánico, el mecánico lo levantó y me dijo, vení, mira conmigo, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosas rotas y ahí me mostró todo lo que estaba mal del auto. Ahora, ¿por qué? Porque no tenía experiencia, porque no sabía qué hacer y porque tampoco busqué el consejo. Pero qué bueno hubiera sido el consejo de tiempo. Por eso quiero que veamos a través de la historia de esta familia, que veamos juntos 5 consejos antes de las crisis. 5 consejos antes de las crisis. Lo primero, el primer consejo, hagamos práctica nuestra fe. Hagamos práctica nuestra fe. Dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Digo, esta mujer acababa de ver a su esposo que según el relato había sido profeta, había sido un siervo de Dios por lo que ella misma cuenta. Ahora, había sido profeta, había servido a Dios, tenía presente a Dios, amaba a Dios supuestamente, pero dejó una gran deuda a su familia. Digo, servía a Dios, pero le deja una deuda enorme. La ley en aquellos tiempos permitía a la persona que no disponía de los medios para pagar una deuda, le dejaba tomar como esclavos a los hijos de la familia. Así que este hombre, que vuelvo a decirlo, era profeta y que sirvió a Dios, no solamente había endeudado a su familia, sino que en realidad la deuda era muy, muy grande, porque no solamente iba a tomar a un hijo, iba a tomar a los 2. Era una deuda altísima. Ahora yo pregunto, ¿cómo puede ser que alguien que dice amar a Dios, que sirve a Dios, que se dice ser siervo de ese Dios altísimo, que habla con Dios, no provea para los suyos? Y usted me puede decir, pastor, lo que pasa es que quizás estaba a tiempo completo. Lo que pasa es que quizás no había trabajo, pero digo, no puede ser que alguien que dice amar a Dios, servir a Dios, creer en lo que Dios habla, no provea para los suyos. Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8 y dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, yo puedo decir que soy siervo de Dios, puedo decir que estoy liderando, que estoy haciendo esto, estoy llevando acá, salgo a predicar, a misiones, un montón de cosas. Pero si no estás proveyendo para los tuyos, dice la Biblia que somos peores que unos incrédulos. Necesitamos hacer práctica nuestra fe, necesitamos hacer práctica nuestra vida de fe para que el poder de Dios sea real, sea tangible. Cuando Jesús habla con Pedro
antes de ser crucificado y demás, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no estaba orando para que Pedro resista la tentación. Jesús no estaba orando para que Pedro no lo negara. Jesús no estaba evitándole a Pedro la prueba que venía. Y somos conscientes de que todos pasamos por pruebas. Somos conscientes de que todos tenemos dificultades y qué necesarias que son para comprobar el poder de Dios. Jesús no estaba orando para que Pedro sea arrebatado en ese momento y no sufriera nada. No. Jesús estaba orando por Pedro, diciendo: yo rogué por ti que tu fe no falte. Y le dice: y cuando vos vas a volver, le estaba diciendo: te va a ir mal, pero vas a volver. Dice: confirma a tus hermanos. Jesús ora por Pedro para que su fe provea ánimo. Para que la fe de Pedro después provea esperanza, provea nuevas fuerzas. Porque alguien que dice creer en Dios, alguien que vive una vida de fe, termina siendo proveedor de sus hermanos. Termina siendo proveedor de su casa. Provee para sus amigos, provee para los suyos y con mucha más responsabilidad los propios. Provee conforme a la medida de fe. Estas semanas que empezamos a estudiar el Sermón del Monte, veíamos ahí en el versículo 15 de Mateo 5, Jesús diciendo: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Jesús dice: ustedes son sal, ustedes son luz, pero la luz primero es para los que están en casa. Después dice: sí, que alumbre tus buenas obras para los que están afuera, pero la luz primero es para los que están en casa. Y la Biblia lo remarca: provee primero con más responsabilidad, con más énfasis a los de tu propia casa. Una vida de fe, una fe práctica se manifiesta en provisión para los demás. Se manifiesta en provisión para los que nos rodean. Mire, es hermoso servir al Señor. Es hermoso y es una bendición tan grande servir a Dios a través de su iglesia. Es una bendición hermosa. Y nosotros sostenemos que preferimos ser muchos haciendo poco que poco haciendo mucho. ¿Por qué? Porque en nombre de Dios, en pos del servicio, en pos de la fe, la iglesia se ha encargado de quebrar familias enteras. La iglesia se ha encargado de quebrar matrimonios, de arruinar matrimonios. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y hay que hacer. En pos de cuidar la familia, se termina abusando de la familia. Y uno se vuelve proveedor solo para un lado. Se vuelve proveedor para la iglesia, para los pastores, para el ministerio. Y tu familia, bueno, se van a arreglar. Pero no estás nunca en tu casa, no importa. Es para el Señor que lo hago. O sea, si la primera responsabilidad nuestra está en casa. Digo, ¿por qué quiero brillar mucho más en la iglesia cuando tengo que brillar muchísimo más en casa? No dejes de proveer para los tuyos. Porque el que vive una vida de fe, el que experimenta a Dios, se vuelve proveedor para los suyos. Y no solamente estoy hablando de algo económico, no estoy hablando de algo y que sé que lo hacen, sino que se vuelve proveedor en todas las áreas. El abrazo, el te amo, una oración antes de salir, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de reconocimiento, volverse proveedor de los nuestros y mucho más de los que están en casa. Porque quizás
En casa no se escucha lo que se tiene que escuchar y necesitamos hacer práctica nuestra fe. Ese primer consejo es eso, hagamos práctica nuestra fe, seamos proveedores de lo espiritual, seamos proveedores de lo material, seamos proveedores en lo afectivo, en lo emocional, seamos proveedores de oportunidades, no cerremos. Seamos proveedores de recursos, de buenas palabras, de buenas costumbres, seamos proveedores, hagamos práctica nuestra fe. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, después de esta prueba vas a ser admirado por todo el mundo. No, Pedro, después de lo que pasás, te vas a convertir en proveedor de esperanza para tus hermanos. Después de lo que pasás, no es que la gente te va a aplaudir más, te vas a convertir en proveedor de palabra, en proveedor de consejo, en proveedor de gracia, de oportunidad. Es que de eso se trata, hacer práctica nuestra fe. Como segundo consejo, tomemos la decisión en el momento oportuno. Versículo 2 dice: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Estamos siendo conscientes de nuestra realidad? ¿Estamos siendo conscientes de dónde estamos, de cómo está nuestra familia, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro matrimonio? ¿Estamos siendo conscientes de lo que tenemos? Si hoy el Señor te preguntara cómo está tu vida, ¿qué le responderíamos? Si el Señor nos preguntara cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu matrimonio, ¿qué respuesta daríamos? ¿Somos conscientes de dónde estamos y de cómo estamos? Eliseo le dice, declárame qué es lo que tienes. Y ella contesta. Ahora me preocupa que la respuesta de esta mujer sea solo una vasija de aceite. Porque la pregunta es, ¿cómo llegó hasta esas instancias sin haber tomado una decisión antes? ¿Cómo llegó hasta esa instancia sin haber tomado una decisión en el momento adecuado, en el momento oportuno? ¿Cómo puede ser que la familia llegó hasta ese momento, hasta esa instancia? Es hora de que tomemos decisiones oportunas en tiempos oportunos. Dice Cantares 2, versículo 5, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Las pequeñas zorras son las que arruinan todo. No, esos pequeños permisos son los que arruinan todo. Pequeñas decisiones hoy son los grandes cambios de mañana. Pequeños permisos hoy son la ruina de mañana. Porque claro, es que uno lo subestima. O sea, ¿qué puede hacer? Bueno, una vez. Bueno, es solo esta vez. Digo, ¿cuántas veces hemos desoído el consejo? ¿Cuántas veces por orgullo dejamos que la oportunidad se frustrara? No tomamos decisiones, no corregimos el rumbo. Ahora yo pienso que esta familia, que esta mujer y sus hijos y su esposo antes de morir pudieron tomar decisiones oportunas, pero claramente no lo hicieron. La partida de este ser amado les pudo encontrar a ellos en otra posición, pero no los encontró así, no tomaron decisiones. Y cuando pasa todo, solo tenían una vasija con aceite. A veces parece que solo estamos esperando que Dios resuelva todo. Claro, porque Él puede, porque creemos en un Dios de poder y yo sé que es así. Tenemos un Dios todopoderoso y sé que es así y creo que es así. Pero a veces tomamos la actitud de esperar que Él resuelva todo, ¿no? Bueno, pero pastor, la semana pasada la palabra nos decía eso. Claro, pero había que marchar. Y el texto era claro. Esta vez, dijo, esta vez no van a tener que pelear. Pero a veces tenemos la actitud constante. Bueno, el Señor lo va a resolver, algo va a hacer.
Solo tengo que esperar que Él haga el milagro. Pero es verdad que también Dios nos dio la capacidad de pensar, de resolver. Tenemos la misma mente de Cristo. Podemos obrar, podemos tener sabiduría, podemos llevar adelante los proyectos. Dígame, ¿Dios no podría haber dejado el maná hasta el día de hoy? ¿No podríamos hoy cada día salir y recoger maná porque Dios lo hizo en el desierto y desde ese día se hizo un pacto perpetuo con la tierra? Así que todos los días hay maná. Dios hace caer maná sobre justos e injustos. Tendríamos el texto bíblico. Así que ya sería costumbre. El barrendero capaz corriendo un poco de maná que la gente no juntó. Algo más, digo, increíble, llueve maná todos los días. Fíjese qué bueno que sería, digo, no habría hambre en el mundo. Mire cómo Dios haciendo así, haciendo llover maná sobre todo el universo, no habría hambre. No tendríamos problema. No tendríamos que hacer beneficencia porque todos tendrían para comer todos los días. Ahora, Dios solo dio el maná aproximadamente durante 40 años. Ahora, ¿sabe cuándo se cortó el maná? La Biblia dice que el maná cesó el día donde el trabajo de la tierra dio su fruto. Ese día dice la Biblia que el maná cesó, se cortó. El día donde la tierra trabajada por los israelitas dio su primer fruto, ese día la Biblia dice que el maná cesó. ¿Será que nos estamos acostumbrando a vivir con lo que viene de arriba? ¿Será que nos estamos acostumbrando? Bueno, lo que caiga, caiga, lo que toque, toque, ¿no? Como diría el dicho, la suerte es loca, lo que toca, toca. Y ahí estamos, esperando. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es trabajar la tierra. Qué bueno es tomar decisiones en el momento oportuno. Qué bueno es trabajar la tierra en el corazón de nuestra familia, en el corazón de nuestros amigos, en el corazón de los que están bajo nosotros, bajo autoridad. Qué bueno es trabajar la tierra en las vidas para ser conscientes de lo que sembramos, para poder anticiparnos, para no esperar a que solo nos quede una vasija de aceite para ver qué hacemos, para no esperar la crisis al final, para recién pedir ayuda, porque parece que tenemos que haber reventado todo, parece que todo tiene que haber explotado por las nubes para recién pedir ayuda. Para recién decir, necesito ayuda. Para recién reconocer cómo estamos. No esperemos, podemos tomar decisiones en el momento oportuno, pero tenemos que tomarlas. El tercer consejo, construyamos relaciones saludables. Construyamos relaciones saludables. Dice el versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mire, para que se dé una idea, las vasijas de aquel momento serían el equivalente a los tuppers de ahora, hermano. Y usted el tupper no se lo presta a nadie. Y si guarda con que pase una semana, hermano. ¿Me puede traer el tupper, por favor? Y más si es Tupperware, hermano. Carísimo. Claro, tal cual. Las vasijas de ese momento eran como los tuppers de hoy. O eran quizás como, ¿vieron? Es como las herramientas. Uno no presta, uno nunca prestes herramientas. ¿Sí? Y viene tu vecino, ¿será que tiene una pinza? Y yo decía, ay, necesito sacar. Claro, uno anda mezquinando eso, o tiene que haber mucha confianza para que uno se lo preste. No, tiene que haber mucha confianza. Es más, creo que uno prefiere sacrificar un plato en vez de un tupper, ¿no? No importa si el plato no me lo devuelve, el tupper no, ¿no? A ese nivel. Pero tiene que haber mucha confianza
para que alguien preste esas cosas. Pedir vasijas era complicado. Y el profeta le dice a esa mujer, anda a pedirle vasijas prestadas a tus vecinos. ¿Qué problema si estaba peleada la señora con Clotilda, la de al lado? Bueno, Clotilda no. Bueno, tendría que ir a la otra cuadra porque la de acá no me pueden ni ver. Y con la de al lado que me tira la basura, y ya le dije, me quejé como 4 veces que me quema la soja, se me llena de humo la ropa, pastor. No la puedo ni ver, ni ver. Le dije, la siesta sagrada me pone la radio esa que grita a las 2 de la tarde. No conseguí vasija, profeta, porque la gente no me conoce y demás. Y bueno, tengo algunos conflictos personales. Imagínense. Imagínense si esta mujer tenía problemas con gente en el barrio. Imagínense si la gente del barrio, ¿no?, la tenía como, ¿no?, la complicada del barrio. ¿Qué problema iba a ser para ella? Ahora fijémonos de qué manera podemos llegar a condicionar el milagro de Dios para nuestras vidas por no haber sabido construir relaciones saludables. Fíjese cómo algo tan significativo o insignificante para algunos puede llegar a ser un condicionante para el milagro de Dios. Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No dice que tiene que ser una ley, dice en cuanto dependa de ustedes. Sí, porque yo ya le dije. Porque yo tenía razón, pastor. Siempre. Yo ya le pedí perdón, pero en realidad me tiene que pedir perdón a mí, ¿no? Y ahí venía. Y la Biblia dice, en lo que respecta a ustedes, en lo que ustedes puedan hacer, estén en paz con todos. Quizás la otra parte no quiera estar en paz. Pero la Biblia dice, en lo que respecta a vos, trata de estar en paz con todos. Somos rápidos para quebrar vínculos, pero somos tardos para restaurarlos. Pregúntenle a Pedro si no. Le llevó solo 3 respuestas para quebrar el vínculo de amistad con Jesús. Donde se sintió presionado, dijo, no lo conozco, no lo conozco, y lo negó 3 veces. Ahora el mundo necesita ver que nos amamos, necesita ver en nosotros un amor no fingido. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ese amor que se ve sin fingir, sin forzar, va a ser la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos, de que ustedes viven lo que dicen. En 3 días el mundo va a estar celebrando el día del amigo. ¿O no tienen amigo, hermano, ustedes? Qué triste vida, hermano. ¿Qué cosa? ¿Qué es un amigo, pastor? Amigo, les explico qué es un amigo. Claro, el día del amigo, ¿no? Y ahí uno poniendo fotos, etiquetando, feliz día para todos. Esos saludos globales, generales, ¿no? Feliz día, Señor, que vos sos mi mejor amigo. O suben la foto del perro, feliz día, mi mejor amigo. No sé, en 3 días van a haber saludos por doquier, van a rebosar los estados de WhatsApp, de Instagram, en saludos de amistad. Y está súper bueno, es muy lindo. Dice Proverbios 18:24, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Qué necesarias son las relaciones y construir relaciones saludables? Porque las necesitamos. Y no estoy diciendo que tengamos, como diría la canción, 1.000.000 de amigos. No estoy diciendo eso. Pero qué bueno es mantener relaciones saludables, mantener buenas relaciones. Porque uno no sabe las vueltas de la vida. Digo, yo viví 2 años en Posadas, estuve viajando por acá sin saber lo que años más adelante me esperaba. Imagínense si acá me agarraba con todo el mundo.
¿Cómo venía después a misiones? ¿No? Imagínense, menos mal que me porté bien, ¿no? Menos mal que hice, ¿no? Porque si no, ¿cómo? ¿Con qué cara venía? ¿Cómo hablaba? Entonces, uno nunca sabe las vueltas de la vida. No subestimemos el valor de nuestros vecinos. Ay, Dios. Si te tira la basura, juntala. ¿Sí? Si quema ropa, Dios. Si quema basura, a la misma hora, bueno, la va más tarde. No sé. Pero digo, no subestimemos el valor de nuestros vecinos, de nuestros amigos, compañeros, porque quizás en tu próximo milagro ellos sean los que te presten la vasija. Quizás en tu próxima situación ellos sean los que te pasen una vasija. Los que te den una mano que facilite el milagro de Dios. Tercer consejo, no construyamos, relaciones saludables. Cuarto consejo, obedezcamos las instrucciones de Dios. Dice versículo 3 al 5, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Esta viuda clamó al profeta por dirección, ¿sí? No buscó en otro lugar, directamente quería saber qué decisión tomar, cuáles eran los pasos a seguir, y Eliseo fue claro. Eliseo fue preciso, y ella, ¿qué hizo? Obedeció. Ahora, lo increíble de esto es que Eliseo en ningún momento le asegura el milagro. Si ustedes leen bien, Eliseo no le está diciendo, sí, bueno, podemos intuir que le dice cuando una se llena la correa es porque va a decir, pero Eliseo no le dijo, vas a ver que te vas a llenar de aceite, vas a ver que Dios va a hacer algo increíble. No, Eliseo le dijo, andá, pedí vasijas y empezá a llenarlas. Y si se llena una, ponela al costado y seguí llenando otra. Ese fue todo el consejo. No le dijo qué iba a pasar, no le dijo cuántas vasijas se iban a llenar. Solo le dio las indicaciones y ella obedeció. Y su fe, la fe de esta mujer, fue expresada en obediencia. Y esa obediencia fue recompensada con un milagro tremendo. Ella fue obediente, pidió ayuda al profeta para que Dios obrara, para que le diera dirección. Él habló y ella hizo conforme a su fe y obedeció, y tremendo milagro. Ayer le preguntaba a los adolescentes por sus sueños y decíamos, bueno, si hoy tuvieras un sueño, ¿cuál sería? ¿No? Está bien que uno va creciendo, van cambiando, ¿no? los sueños, pero hoy, decíamos hoy, ¿no? Entonces uno hablaba de lo que quisieran ser y demás. Ahora la pregunta seguida esa, después de que hablaron, era ¿cuántos años estarías dispuesto a invertir para conseguirlo? Porque nos pasa que vivimos en una cultura que quiere el beneficio, pero no quiere el sacrificio. Vivimos en una cultura que quiere la mayor calidad al menor costo. ¿No? Y uno pregunta por precio y la pregunta seguida es, ¿y es bueno? Como diciendo, o sea, bueno, y el más caro no, el que sigue, ¿cuánto está? Tanto, hay diferencia, ¿no? ¿Es bueno? Como diciendo, claro, uno quiere ¿qué cosa? Calidad, pero al menor precio. Y quizás se encuentre alguna oferta, pero es muy raro que calidad y bajo precio sean amigos. ¿Sí? Mayormente, buena calidad es precio alto, menor calidad, obviamente, menor precio. Y les preguntaba, ¿cuánto tiempo estarían dispuestos a trabajar por ese sueño, a hacer realidad ese sueño? Y les leía Proverbios 13:19 que dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Digo, no hay nada más satisfactorio que alcanzar y ver
y ver tangibles esos sueños, ¿no? Ver reales esos sueños, esos proyectos, ¿no? Y de pronto habían planificado la casa o el negocio y verlo y ya vivirlo es una alegría enorme. Pero dice la Biblia, los tontos, los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlo, el mal camino, las malas decisiones, la mala forma de vivir. Se niegan a abandonar eso para alcanzar sus sueños. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a trabajar por nuestra familia? ¿Cuánto tiempo estaríamos dispuestos a invertir por nuestra vida espiritual, por nuestro matrimonio, por el trabajo, por la facultad, por nuestros amigos? ¿Cuánto tiempo? Porque si verdaderamente nosotros deseamos lo mejor, digo, es la pregunta obvia: ¿cuántos quieren lo mejor para su vida? Todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren lo mejor para su familia? Todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Todos, absolutamente todos levantaríamos las manos. ¿Y por qué pensamos que si queremos lo mejor, por qué pensamos que si queremos lo mejor para todas nuestras áreas, el costo va a ser mínimo? Porque a Dios la salvación del mundo le costó el más alto precio. Pero a veces parece que queremos lo mejor de acá para afuera, pero no estamos dispuestos a pagarlo. Queremos obtener esto sin pagar esto. Y ahí es donde tenemos que repreguntarnos si verdaderamente queremos lo mejor. Porque si quisiéramos lo mejor, trabajaríamos por lo mejor. Si quisiéramos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, lo mejor, claramente trabajaríamos para eso. ¿Y cómo trabajamos? Obedeciendo las instrucciones de Dios. Obedeciendo las instrucciones que Dios nos da. Obedeciendo su voz. Obedeciendo el consejo semanal, el consejo diario que Dios habla a nuestra vida. Pero los tontos, los necios, se niegan a dejar su mal camino. No, pero estoy bien, así estoy bárbaro. Si vengo hace tantos años así, ¿qué puede cambiar? No, es que ya estoy muy grande, ¿no? Es que ya estoy pasado. Total, si Dios está, eso es bueno. Entonces no querés lo mejor. Te conformás con algo medio. Y está bien, es tu vida. Pero si verdaderamente deseamos algo mejor, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Es cómodo echar culpas para trabajar en uno mismo. Es re cómodo. Es cómodo justificar nuestra mediocridad echando culpas. Es súper cómodo. No, pero si él hizo tal cosa. No, pero si fulano no, le tocaba hacer a fulano. A fulana le tocaba esto. No, a mí no me tocaba. No, yo no sabía. No, a mí nadie me dijo. No, es que la otra vez yo ya lo hice. Es re fácil. Es re fácil explicar nuestra mediocridad a través de las excusas. Es muy fácil. Estaba leyendo hoy cuando se juntan los profetas de Baal contra el profeta y el rey Acab antes de esto se llega a ver con Elías, ¿no? Entonces dice, así que le dice el rey, ¿no? A Elías, así que sos vos el que alborotás a Israel. Y él le dice, no, sos vos el que vive en pecado, sos vos el que producís esto. Claro, es que la gente piensa que el otro tiene la culpa, porque no se hace cargo de sus propios pecados, porque no se hace cargo de sus errores, de errores que ya los ves, ya los conoces, ya sabes de lo que te estoy hablando. El Espíritu Santo te habla acá, ya sabes lo que te está marcando. Pero claro, es lo que dice el texto que leímos anteriormente, pero los tontos, los necios, se niegan a abandonar el mal para alcanzar eso mejor. La viuda no dijo, Señor,
No puedo, me cuesta, no sé a quién pedirle, ¿será que va a alcanzar? No te preocupes, ya lo resolvemos nosotros. No, ella escuchó las pautas y obedeció, se movió en fe a una palabra. El cambio de Dios sobre nuestras vidas no es mágico. El cambio de Dios no es que nos toca y salimos de un culto y ya está, ya lo entendí, me fui, Dios ya me quitó esto. No, hay que trabajarlo. Son las pautas que tenemos que poner por obras. El cambio es producto de la obediencia en fe a Dios. La semana pasada Dios le dijo, dile al pueblo que marche. No, pero Señor, si vos dijiste que lo ibas a hacer, mejor nos quedamos acá. No, vos tenés que marchar, vos tenés que salir. Yo voy a pelear, pero vos hacés lo que yo te digo. Ay, Señor, es que yo quiero que las cosas cambien en mi vida. Señor, yo quiero que mi vida cambie, que mi forma de ser cambie, que todo cambie. ¿Y en qué estás trabajando? ¿Y cómo lo estás manifestando? ¿Queremos mejor calidad? ¿Queremos mejores cosas? Pagando un bajo precio no funciona, no sirve. En ningún lugar lo vas a encontrar. Porque no es así. El cuarto consejo, obedezcamos las instrucciones de Dios. Y el quinto y último consejo, transformemos el milagro en una conducta permanente. Transformemos el milagro en una conducta permanente. Dice el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios respondió de una manera poderosa. Y trato de imaginarme el momento donde esta viuda con sus hijos de pronto volcaron ese aceite y se llenó una vasija, y la cara de asombro de sus dos hijos, de esta mujer. Imagino la emoción, imagino las lágrimas, y de pronto corrieron una y será que llenará la otra, y se llenó la segunda y la corrieron, y se llenó la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima, y las vasijas iban pasando y se iban llenando. Digo, yo hubiera llorado de la emoción y no me cuesta mucho llorar. Pero digo, qué increíble Dios manifestándose de una manera poderosa. Y si tenían vasijas ilimitadas, seguiría hasta el día de hoy llenando vasijas. Porque el aceite solo cesó en el momento donde se acabaron las vasijas. Pero llenaron todas las vasijas vacías, fueron llenas. La llenaron, la pusieron aparte y volvieron a llenar. Se llenó, la pusieron aparte y volvieron a llenar otra. Y así es Dios con nosotros. Dios desea llenar cada área de nuestra vida. Dios desea que todo lo que nos rodea sea saciado por su Espíritu. Dios desea que en todo lo que nos movamos, que todo lo que hagamos sea lleno de su Espíritu. El milagro podría haber sido para esta familia algo esporádico, algo momentáneo, un momento, solo lo suficiente para pagar al acreedor y que después se arreglen. Pero cuando Dios trabaja, Dios desea realizar un cambio de mente, de corazón y de realidad. Porque el milagro no solo saldó la deuda, sino que cambió el estado de esa familia. El milagro que hizo Dios no solamente sirvió para pagar viejas deudas y una gran deuda, sino que el milagro también sirvió para cambiar el estado de sus vidas. Saldaron las deudas con aceite, pero ahora tenían para vivir de ahora en más. Esa familia era pobre, estaba a punto de morir. Pero cuando Dios interviene, Dios no solamente le da para pagar a su acreedor, sino que también le generó un mini emprendimiento. Ahora tenían para vivir, ahora tenían aceite de sobra para poder trabajar, para poder dar alimento, para proveer a los suyos, para dar a los propios, para no volver a ese estado de pobreza, para no volver a ese estado de fracaso, para no repetir la misma historia. Pero había que trabajar, había que poner
manos a la obra. Había que no dejarse estar. ¿Para qué? Si querían algo mejor, había que trabajar. Si querían algo mejor, había que trabajar, poner manos a la obra. El milagro que Dios hace en tu vida, lo que Dios habla a tu corazón, no es solo para que derrames unas lágrimas, un culto de domingo, sino para que lo puedas vivir todo el tiempo, para que sea un cambio verdaderamente permanente. No es para que solo seas testigo ocular del cambio, sino que seas parte activa del milagro. No es solo una emoción, no es solo un momento. Es decir, Señor, llena esta área de mi vida, pero también hay esta área de mi vida y hay esta otra área de mi vida. Y como decía Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo quiero una mejor vida. Quiero una mejor familia. Quiero un mejor matrimonio. Quiero un mejor pastorado. Quiero un mejor liderazgo. Bueno, me toca trabajar a mí. ¿Quieres una mejor familia? Ponete a trabajar. ¿Quieres una mejor vida? ¿Quieres una fe que aumente? Ponete a trabajar. Lo que Dios te habla, hazlo práctico. 5 consejos antes de la crisis. Hagamos práctica nuestra fe. Tomemos la decisión en el momento oportuno. No te dejes estar, bueno, la semana que viene veo. Si es que la próxima semana veo si hablo con mi familia, veo si le digo, es que ya sé que estuve mal. Construyamos relaciones saludables. No subestimes el valor de la persona que está al lado tuyo, enfrente, atrás. No subestimes a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Nunca sabes en qué momento vas a necesitar una vasija. Obedezcamos las instrucciones de Dios y transformemos el milagro en una conducta permanente.